Ahí estamos, llegó Martín Jáuregui. Bueno, fuimos anunciando que vamos a hablar de un lugar increíble como es la Recoleta, ¿no? Sí, el cementerio. Que tiene las características que los cementerios del mundo tienen, digo. Père Lachaise en París u otros cementerios. Sin ir más lejos, en el país hay un montón de cementerios, La Piedad en Rosario, por ejemplo, que cargan un montón de leyendas. Acá hay que hacer un disclaimer, como dicen los americanos, una atención. Vamos a hablar de historias de vida, de gente que pasó por esta vida y que después de su muerte se generó una leyenda. No quiere decir que esto es verdad, vamos a aclararlo. Pero sí que es curioso cómo la cuestión popular le busca una cierta explicación a algunos fenómenos que a veces no tienen explicación o que realmente son otra cosa. Dicha y salvado. Hecha esta aclaración, nos seguimos preguntando nos metemos en el tema. A la leyenda. Vamos con la primera, que es un tal David Alleno, allá por 1902. Sus hermanos mayores eran cuidadores del cementerio de la Recoleta. Primero hay que ver qué es un cuidador del cementerio de la Recoleta. Es lo mismo que conocemos hoy. Alguien que se encarga de que las bóvedas o las tumbas estén bien, que no estén sucias, que no se caigan, que no, me refiero en cuanto a estar bien predispuestas para que cada familiar va a ver, no tenga que estar arreglándolo. Bueno, eso es una profesión, un trabajo, un oficio. Sí. David desde muy chico vio a sus hermanos mayores y él soñaba con estar allí. Y de hecho, trabajó de cuidador. Pero el sueño de él no era ser cuidador. Él soñó que alguna vez en su vida, ¿por qué no? Él, al final de su camino, también poder descansar en la Recoleta. Pero claro, quería ser enterrado en la Recoleta. Allí, claro, pero es un lugar más caro, más exclusivo. Claro. Uno a priori dice, ahí no tenías la posibilidad económica de estar ahí. Bueno, va a estar. Pero veamos hasta dónde llega esta leyenda, que hasta una televisión de Brasil llegó hasta acá a contarnos. Vamos con la leyenda y a la vuelta les cuento un par de cosas más. O coveiro que amava demais a sua tumba. Davi era apenas mais um dos muitos empregados do cemitério, e seu sonho sempre foi passar a eternidade aqui. Economizou muito durante toda a vida para fazer um mausoléu perfeito. Até para a Itália ele viajou para encomendar sua própria escultura, que mostra um coveiro com suas ferramentas. Seus amigos achavam estranho o fato da tumba já vir com um ano da morte, mas Davi nada explicava sobre isso. No dia que seu mausoléu finalmente ficou acabado, prontinho para ser usado, Davi pediu demissão do cemitério e deu tchau para seus colegas. Chegando em casa, se matou com um tirambaço na cabeça e finalmente pôde descansar no cemitério que ele tanto amava. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué historia! Por Dios, Dígame qué si final. realmente no es parte de un misterio que uno dice, ¿por qué puso la lápida con el año de su muerte? Así que calculó durante mucho tiempo. Y llegó a su casa. ¿Cuál es el fantasma que se construyó a partir de Alleno? Dicen que los martes, a mí me gusta esta parte folclórica. Martes. Los martes. Perfecto, muy ni bien. un lunes, ni un Nada, Los martes se suelen escuchar sobre la reja que da a la biela. Sí. Un ruido de llaves que corre de un lado a otro en la sensación de que alguien quiere salir y no puede. Ese pareciera ser Alleno. Eso era lo que dice el folclore. Ahora, uno va y ve la fecha y es así. Puede ocurrir que alguna persona tenga esta necesidad. Sí, somos los humanos, somos inescrutables, ¿no? Sí, Totalmente desconocidos, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Pero bueno, esta es la historia de las tres, podríamos decir, la más actoral, la que tiene una puesta en escena. Sí. ¿Qué pasa con la segunda? Con Liliana Crosati y su perro Sabú. Es importante lo del perro. Liliana era la hija de un coafer de la alta sociedad de Buenos Aires. Sí. Única hija. Hermosa, rubia de... Joseph era su padre. Exactamente, Sí. Joseph. Y se casa y se van a Innsbruck de luna de miel con su marido. Pero veamos cómo sigue. Liliana Rochatti, hija de un peinador, pintor y poeta italiano, murió a los 26 años, en uno de los días más felices de su vida, disfrutando su luna de miel en los Alpes austríacos. Aquel 26 de febrero de 1970, una luz golpeó parte del hotel donde se hospedaba, muriendo asfixiada por su propia ropa entre la nieve.
Ese mismo día en Buenos Aires, como una extraña sincronía, murió su perro Sabú. Por eso en su escultura se la muestra vestida de novia, con el anillo de bodas y acompañada de su mascota. Junto a su tumba se encuentra un estrado adornado con una placa que contiene un poema compuesto por su padre. Qué impresionante. Vos sabés que la conocí a la familia cuando yo empezaba a trabajar como modelo. Joseph era uno de los grandes coiffeurs de la Argentina, extraordinario. Y era única hija ella, aparte. El dolor de esos padres, bueno, y él puso todo el empeño en hacerle eso, para que esté recordada por siempre, ¿no? Sí, un estilo neogótico, una bóveda muy distinta a las que hay en Recoleta. Totalmente. Eran Jáuregui, ¿cómo puedes decir esto? Pero bueno, sí. Hay belleza estética en las construcciones. No, se visitan, los extranjeros visitan la Recoleta como una cantidad de monumentos. Y esta es particularmente muy bella. A mí me parece que hay dos detalles interesantísimos. El primero es la conexión con su perro, que muere el mismo día, no estando allí. No. Un perro que estaba aquí en Buenos Aires. Y después luna de miel y una luz. Sí, y ella muere y su marido no. Y lo otro es que, y esto seguramente vos lo sabés, Tete, sus padres no soportaron la muerte de esta chica. Y años después también van a fallecer y están allí también enterrados. Porque se cerró un círculo de dolor. Esto dicen. Y dicen que no hay fantasma de Lilian. Lo que hay es como una suerte de brisa fría. Cuando uno pasa cerca, cuando estamos a minutos de que cierre el cementerio. Me parece de los fantasmas más poéticos. Es muy romántico. Romántico, porque tiene que ver con esa cuestión, como dices, de una vida robada, arrancada. ¿No? A tanta juventud. Ahora, qué curiosidad, porque hay un fenómeno que es la tercera historia, que se repite en varios lugares del mundo. Tuve la suerte de viajar por el mundo y de conocer historias de damas de blanco en varios cementerios. Muchísimos. Y hay dos condiciones. En algunos casos, y le voy a tratar hacer un gesto y yo me voy a agarrar de ese gesto. Algunas damas de blanco son del folclore popular quienes roban corazones. Y en otros casos, por cierto tipo de estrategia extraña, aparecen damas de blanco que roban otras cosas, haciéndose creer que es una leyenda. Pero eso dejémoslo. Vamos al caso que es el más fuerte de Recoleta, que es Rufina Cambaceres. La hija del dramaturgo Cambaceres. Vamos a ver. 31 de mayo de 1902 muere Rufina Cambaceres, el día exacto en que cumplía 19 años. Eso es lo cierto. Lo cierto es que ella vivía en la avenida Montes de Oca 269 en Barracas. Y lo cierto es que el 1 de junio, el día siguiente, su féretro es depositado acá en la Recoleta. Dicen que la costumbre de velar a los muertos es por si los muertos no están muertos. El fenómeno se llama catalepsia y sembró el pánico en Buenos Aires en los siglos XVIII y XIX. Si uno va a los diarios de la época, La Nación habla, bueno, de que en medio de los festejos, los preparativos por el festejo de su cumpleaños, Rufina de repente muere, acompañada de sus amigas. Bueno, nadie podía creer lo que había pasado. Se dice que desconsolada, la madre de la joven, la cantante lírica Luisa Bacchini, decidió enterrarla rápidamente en la Recoleta sin hacer el penoso velorio. Y fue, al parecer, un grave error. Ay, qué feo, qué impresión. Bueno, vine a desmitificar algunas cosas. Cuando pasaba esto, en aquella época ya existía la ley que obligaba a velar 24 horas por el tema de la catalepsia. Por lo tanto, el caso de la catalepsia con Rufina no es posible. Por otro lado, cuando alguien moría de forma súbita, como le pasó a Rufina, en la Recoleta el féretro se colocaba muy cerca de la puerta de entrada, hacia el otro lado donde está la capilla, que hoy está todavía. Y una condición que tenía que tener ese féretro es no estar cerrado. Estaba simplemente la tapa del ataúd arrimada para que, si llegara a ocurrir un caso de catalepsia, igual no quisiera, ¿no? No quisiera ni pensarlo. Pudiera la persona ejercer la fuerza suficiente como para poder salir. Hasta ahí está claro. Ahora, ¿qué pasó con Rufina? La dama de blanco. La dama de blanco comienza a aparecer la leyenda al mismo tiempo que la familia empieza a decir, no pasó esto. Entonces, los diarios de la época, La Nación, los diarios, sobre todo, los diarios serios, por decirlo así. Claro, la prensa que contaban esta historia como una curiosidad inexplicable, a la vez empiezan a decir que hay testimonios
de que ciertas noches, sobre el lado del que da a lo que sería... Vicente López. Claro, Vicente López. No, Vicente López no, la biblioteca. No, Sí. hacia el lado de la biblioteca. Sí. Hacia el lado del Museo de Bellas Artes. Del museo. Y la bajada La bajada para Libertador. aparece una mujer de blanco que seduce a caballeros a ciertas horas de la noche y que en un momento dice tener frío, cuando ese caballero la abriga, sale corriendo y entra ahora sí por la puerta de Vicente López y desaparece en el cementerio. Esa es la leyenda. Ahora, ¿qué pasa? Para cerrar, Rufina Camasanes no es la única joven de 19 años que yace en Recoleta. Hay otras más. Luz, sin ir más lejos, me acuerdo ahora, también hija de un dramaturgo. Esta misma leyenda se encuentra en La Piedad, en Rosario, y esta misma leyenda la escuché en Córdoba, la escuché en el Perleger en París y la escuché también en Berlín. Está relacionada con la muerte de mujeres muy jóvenes. Exactamente. Claro. Y lo blanco tiene que ver con esa pureza de una vida no llevada adelante porque fue también, de alguna manera, como la de Liliana, robada a una edad muy breve. Ahora, están los que creen y los que no. Yo lo que digo es... Sí, están los que creen y los que no, pero nadie entra a un cementerio de noche y no siente miedo. Hay algo, No, y hasta vos estas decís, conversaciones de una cómo? delicadeza. Sí. Me gusta tu manera de Sí, entrar porque en- ¿cómo decís vas a un cementerio? Está todo el mundo muerto, o Sí. sea, no va a haber peligro. Sin embargo, no estás tranquilo. Porque creo, y ahí es donde yo digo que lo que dijimos al comienzo, los humanos tenemos esta cuestión de ver algunas cuestiones que son sobrenaturales o no, Sí. que nos dan ese temor, porque claramente son cosas que nos llevan a la muerte. Y un cementerio no es ir a la muerte, es estar en medio de la muerte. medio de Son la leyendas, Sí. explicaciones que se intentan dar para poder sobrellevar un poco mejor esta vida que nos toca vivir. Bueno, Martín, Gracias, Martín. interesante. A ustedes. Me encantó la música que teníamos de fondo porque es una música que nos puede acompañar en una visita al Inquietante. cementerio. Que Es mientras ocurra la inquietante, vida sí. nos seguimos preguntando sobre estas cosas. Claro que sí. Gracias bueno. por este